Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, Puerto Rico se enfrenta en este tiempo a muchísimos retos. Yo todas las mañanas me levanto pensando cuando voy leyendo informaciones de Puerto Rico y del mundo y voy viendo la cantidad de retos que tenemos y cómo nosotros los vamos a enfrentar todos a la vez y cuán conscientes estamos de la labor que tenemos que realizar como ciudadanos y ciudadanas. Eh, Ese es el caso que vamos a discutir en la mañana de hoy, que es el caso de Luma. Y antes de discutir el caso de Luma, quiero añadir, cuando decía de la importancia de la conciencia ciudadana, es que las democracias no son estáticas, dependen realmente de que el ciudadano y la ciudadana esté consciente de la labor que tiene que realizar cada día de su vida y lo importante que es cada miembro de esa sociedad para que la democracia continúe. Si nosotros nos quedamos sentados, si nos quedamos callados, si soportamos los abusos, sencillamente la democracia muere. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos tantos frentes en este momento que lograr una causa común e ir detrás de ella, pues a veces me preocupa que no lo podamos entender, que no lo podamos ver. Pero bueno, hoy voy a estar en una conversación importante sobre el caso de Luma, a ver si podemos entender cuál es el fondo de todo esto, porque desde luego todas las partes, cada quien abraza la sartén a su brasa y a veces nos quedamos sin la información que realmente necesitamos para tener nuestro pensamiento crítico, que es tan importante. Nosotros no tenemos que comprar todo lo que se nos dice, nosotros tenemos que analizar, tenemos que pensar, tenemos que mirar y después tenemos que actuar. Hoy me acompaña Ricardo Santos, expresidente de la UTIER, a quien le doy la más cordial bienvenida y una bienvenida muy especial porque es la primera vez que está en este programa. Buenos días, don Ricardo, ¿cómo estamos? Saludos, Delvis, y saludos a Justo y a Tato, que hace bastante tiempo que no tenía la oportunidad de compartir con ellos. Pues mira qué bueno. También está con nosotros Tato Rivera Santana, José Tato Rivera Santana, que como ustedes saben ha estado ya muchas veces aquí con nosotros. Buenos días, gracias por estar aquí. Y también Justo Méndez, que también es asiduo de este programa y que representa a Vamos. La bienvenida para los tres. ¿Cómo están hoy? Muy bien, gracias, Delvi, por la invitación y siempre es un placer estar aquí. Y hoy más en compañía de Ricardo Santos y Justo Méndez. Muy bien. Bueno, pues no quiero perder tiempo porque una hora se va volando y es tanto y tanto lo que tenemos que hablar en este tema, que quiero empezar con Ricardo porque mientras esperábamos la entrada de los otros invitados, estábamos conversando sobre las luchas en la Autoridad de Energía Eléctrica y desde cuándo se está luchando para que no fuese privatizada como va a ocurrir ya. Así que Ricardo, adelante. Cuéntanos. Sí, pues lo primero que yo debo decir es que la energía eléctrica como tal, desde su invención, el sector privado ha hecho todos los mayores esfuerzos por dominar, por controlar y por explotar este recurso que es la energía eléctrica, si le podemos llamar así. Nosotros en la UTIER concebimos la energía eléctrica y muchos sectores del mundo también la conciben así, como un bien de la humanidad, como un derecho humano, no lo concebimos como una mercancía que se explota. Y desde esa perspectiva, siendo un derecho humano, un bien de la humanidad, tiene que estar en manos del gobierno para que esa energía llegue a todos los lugares del país. En Puerto Rico, en un principio, la energía eléctrica estuvo en manos privadas y luego se nacionalizó y se formó lo que en principio se llamó Autoridad de las Fuentes Fluviales, con energía renovable, y posteriormente pasó a ser la Autoridad de Energía Eléctrica, y hoy y ahora en estos tiempos estamos a punto de perderla. Esa compañía nuestra del pueblo de Puerto Rico, desarrollada por puertorriqueños, número 10 entre todas las industrias eléctricas de los Estados Unidos, con un logro significativo que muchos países no han alcanzado, que es el poder haber electrificado el 100% de nuestra isla. Ese es un logro de carácter mundial, porque hay muchos países en el mundo que no han logrado electrificarse 100% como nosotros
lo logramos en Puerto Rico. Nuestra industria, número 10 en los Estados Unidos, tiene fibra óptica en todo Puerto Rico, una subsidiaria que es Prepanet, capaz de darle servicio de internet, de teléfono y de cable TV a todo Puerto Rico, pero castrada por la propia legislatura que no le permite a la autoridad desarrollar esa industria que es nuestra. Y digo esto porque en ese proceso de robarse la autoridad, en ese proceso donde ambos partidos, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, los republicanos en Estados Unidos y los demócratas, en toda esa campaña para robarse la autoridad, han demonizado a la agencia que ciertamente tiene problemas, la han demonizado para que el pueblo de Puerto Rico se crea incapaz de tener una compañía próspera y bien desarrollada. La politizaron, nos inhabilitaron al trabajo en el sentido de que no reclutaban gente, no adiestraban, no compraban materiales, no compraban equipos, de forma tal que el pueblo fuera perdiendo su confianza en la primera industria, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y lo que tú abandonas, pues definitivamente, y con una campaña del propio gobierno en contra de la autoridad, y para desgracia un huracán que nos azota y que el gobierno de la forma más perversa aprovechó el momento para darle la estocada final a la autoridad. ¿Y cómo la aprovechó? Bueno, dejaron a un lado a los trabajadores, trajeron compañías norteamericanas, no como habían venido antes en solidaridad, sino como buitres a explotar el dinero que FEMA había otorgado. Se le cedió al cuerpo de ingenieros la reconstrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica y de esa forma perversa, adrede, extendieron el proceso de reconstrucción de la autoridad para que el pueblo visualizara en esa falla el fracaso de los administradores puertorriqueños y de esa forma justificar el pasar a manos privadas a la autoridad. Nosotros venimos en Lautier, venimos peleando en contra de la privatización desde los años 70. Han sido muchos los estudios que se han realizado. Recordamos el estudio Tobin, el estudio Arthur de Little, todos encaminados a destruir al sindicato, a destruir a Lautier, a privatizar a la autoridad. ¿Y por qué destruir Lautier? Porque Lautier es una ficha que el gobierno se ha planteado destruirla. Porque nosotros, desde los años 70, un grupo de jóvenes que entramos a la autoridad, nos dimos a la tarea de construir un sindicato democrático, un sindicato participativo que le garantizara la participación democrática a todos los trabajadores, un sindicato donde visualizara que no está aquí exclusivamente para alcanzar un bellón o una peseta de aumento, sino para desarrollar a los trabajadores, para desarrollar al país y con una visión clasista. No ha ocurrido absolutamente nada en la autoridad. Todo lo que nosotros estamos viendo hoy y que mucha gente se sorprende, todo ha sido denunciado en su momento por los trabajadores de la UTIER. Hemos sido firmes a un costo que nadie tiene idea. Bueno, miren si el costo es alto, que ahora nos despiden 2/3 partes de nuestra matrícula. Nos despiden prácticamente 2/3 partes de nuestra matrícula por una sola razón. Porque la UTIER no se entregó a ningún partido político, porque la UTIER vivió su independencia y porque la UTIER luchó por tener una unión clasista que le sirva a los intereses de los trabajadores y del pueblo. Estamos frente a esta situación. Yo diría que hemos resistido desde los 70 hasta el momento de hoy. No nos han muerto, aun cuando nos adelantaron que nos íbamos a suicidar directamente en la mesa de negociación. Lisa Donoghue, cuando pretendió que nosotros le entregáramos el convenio completo, y nosotros le señalamos que primero tenían que matarnos.
Y ella nos contestó, no, no los vamos a matar, ustedes se van a suicidar. Así que así de descarnada es la acción de estos señores en contra de los trabajadores de la UTIER. Yo estoy esperanzado de que, lejos de lo que ellos se imaginan, la UTIER pueda tener la capacidad de levantarse y donde quiera que han enviado a un trabajador de la UTIER, nosotros podamos adelantar en una nueva organización desde una perspectiva horizontal para continuar la lucha de recuperar la Autoridad de Energía Eléctrica que nos han robado. Bueno, y es que si se van las manos diestras de la autoridad, ¿en manos de quién va a quedar la Autoridad de Energía Eléctrica? Y esta demonización de la UTIER viene de décadas, así es como, y hay una buena parte de la población que piensa mal de la UTIER, que piensan que ganan demasiado dinero, que piensan que hacen esto, que hacen lo otro, pero entonces no veo la misma preocupación cuando mueren salvando un cable que no vaya a caer encima de una casa y un sinnúmero de cosas. Cuando se lanzaron en el caso del huracán María, fue un esfuerzo titánico. Pero seguimos, Tato. Tato, tienes el micrófono apagado. Sí, perdóneme el manejo de la tecnología. Ay, cállate, sí, yo sí que soy peor que tú, muchacho. Yo no sé ni cómo yo hago esto. No te preocupes. Pero aquí está nuestro planificador. Hablemos de tu planificación, vamos. Lo estás haciendo muy bien. Mira, lo que nos plantea Ricardo Santos es el trasfondo histórico que ciertamente ha servido de zapata para que se desarrollen estas estrategias para desmantelar no solo la Autoridad de Energía Eléctrica, sino todo lo que representa la institucionalidad pública y todo lo que representa el espacio público. Porque para un sector económico, que es el que domina en estos momentos no solo las actividades económicas, sino también la política, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, el espacio público debe desaparecer y que ese espacio lo ocupe el sector privado. Y esas estrategias han ido dirigidas precisamente a ir socavando lo que han sido los atributos más importantes que hemos tenido como resultado positivo de la respuesta del espacio público. Decía que no solamente en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica esto es parte de los objetivos de esta estrategia, sino también otras donde ya incluso ha ocurrido. Aquí se desmanteló el sistema público de salud, que era un activo importantísimo y que fue de hecho referente importante a nivel internacional, cómo se estructuró un sistema de salud pública que tenía 3 niveles, que de hecho fue reproducido en otras partes del mundo y que sirvió bien al país durante muchas décadas. Era modelo y era estudiado en universidades tan importantes como la Universidad Johns Hopkins. Así mismo. Era modelos importantísimos. Claro. Y fue destruido. Tanto el desarrollo y la construcción de ese sistema de salud pública como el desarrollo de una corporación pública que se hiciera cargo del montaje y la construcción de la infraestructura de energía eléctrica para brindar el servicio de energía eléctrica, no importa el lugar donde fuera necesario y no importa la condición socioeconómica que iba a atender. Esos dos espacios importantes de lo que es el derecho de toda colectividad social, de toda colectividad humana, que es la salud y la energía, en Puerto Rico la asumió el sector público y la asumió exitosamente. Se llevaron centros de salud a todos los municipios, los llamados CDT, hospitales regionales, el sistema ya terciario, que es el centro médico, y supraterciario, que son otros niveles de especialización médica, que sin duda alguna se constituía en un sistema de salud excelente, que requería mejorarse, claro, como todo sistema, no solo en el espacio público, sino también en el espacio privado. Pero lo que se optó fue por desmantelarlo para privatizarlo, respondiendo a esa estrategia que he mencionado, que venía afinándose durante la década del 70, cobra impulso en la década del 80. Y en el caso de Puerto Rico, ese impulso surge durante el segundo cuatrenio de la administración de Rafael Hernández Colón, cuando se crea el Consejo Asesor del Sector Privado, que precisamente una de sus recomendaciones era privatizar.
y se unió a la ola privatizadora y a la ola neoliberal que se había iniciado en Estados Unidos con Ronald Reagan, que era precisamente dirigida a que se privatizara todo aquello que el espacio público estaba ofreciendo y que para el sector privado era muy apetecible porque eran espacios de crecimiento empresarial y crecimiento sobre todo de maximizar la ganancia, aunque eso incluyera que se fuera por el chorro derechos humanos y el derecho a la salud y el derecho a la energía. Y podríamos hablar también de lo que fue el sistema de educación en Puerto Rico, que también obedeció su desarrollo y construcción a la necesidad de llevar la educación a cada rincón de Puerto Rico, porque no podíamos depender del mercado o del sistema económico para que esas necesidades fueran atendidas, porque no hubieran sido atendidas como no eran atendidas antes de que entrara el sector público a atenderlas. O sea, en Puerto Rico, como Ricardo ha señalado, la energía eléctrica estaba privatizada a principios del siglo pasado, eran 5 compañías privadas. Y esas 5 compañías privadas no tenían interés y no les representaban ningún beneficio económico llevar la energía eléctrica a cada rincón de Puerto Rico. Pero eso era un derecho de la sociedad puertorriqueña y de los puertorriqueños, por tanto, la asumió el sector público. Igual en el caso de la educación, igual en el caso de la salud, igual también en el caso del agua. El agua potable se convirtió en un bien que llegó a cada comunidad en Puerto Rico como resultado de la intervención del sector público. Y se creó la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, y esa compañía del sector público llevó agua potable a cada rincón de Puerto Rico y el alcantarillado sanitario casi a la mitad de la población de Puerto Rico. Y ambos, mejor dicho, esas cuatro dimensiones de lo que es una infraestructura social básica y una infraestructura física indispensable para el desarrollo de cualquier país, la desarrolló el sector privado. Y ahora se le quiere pasar al sector, el sector público, y ahora se le quiere pasar al sector privado. Y eso, como dicen en el campo, es pasarle el trompo bailando. Así cualquiera asume esa responsabilidad porque ya el trompo lo construimos y ya lo pusimos a correr, ya lo pusimos a bailar. Pero además, si fuera que estuvieran utilizando algún tipo de medida económica compensatoria, pues quizás pudiera ser de alguna manera u otra menos dañino. Pero en el caso de Luma, a Luma se le están otorgando todos los beneficios que incluso a las empresas privadas en el marco de la competencia privada no se les otorga. O sea, aquí están violentando en el caso de Luma incluso las leyes de las mismas reglas económicas del sistema capitalista de competencia. O sea, Luma es una entidad y una corporación privilegiada como no hay otra en Puerto Rico. Exención contributiva. Se le da un incentivo económico para que entre. Se le dan $1.000 millones para que empiece a funcionar, para que opere. Entonces, además, se le quiere dar impunidad, lo que tampoco se le otorga a ninguna empresa privada. Ni siquiera a la empresa pública, porque la autoridad no tiene impunidad. No la tenía, exactamente. No la tenía. Entonces, y esto no ocurriría en ningún estado de los otros de la nación permitirían algo como esto. Eso pues claro es que no, importante pues claro hacerlo notar. Porque en los demás sectores económicos se opondrían, porque realmente es una competencia efectivamente. Luma es una mafia corporativa. Eso no es otra cosa que no sea una mafia. Un grupo de gánster empresariales que han montado esa organización. Fíjate que Luma es una organización recién creada que tiene una subsidiaria Cuanta y Etla, pero como tal es nueva. Es decir, que si mañana nos deja a nosotros arrollados, ellos desaparecen y lo que desaparece es esa entidad nueva que no tiene ningún compromiso en términos contractuales con las demás organizaciones. Y entonces quedan borrados del mapa. Tengo que hacer y no hay quien los encuentre. Tengo que hacer una pausa, no se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Hoy estamos conversando sobre este importante tema de Luma. Ponga su oído en tierra. Es bien importante que nosotros entendamos qué es lo que está pasando aquí, que pensemos bien y que en su momento actuemos. Nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que actuar, porque aquí sinceramente el asunto de la electricidad y tal como está hecho este contrato, como ustedes pueden ver y nuestros invitados han estado conversando en la mañana de hoy, es un momento muy, muy, muy crítico. No nos podemos quedar así como pensando, déjame ver qué va a pasar mañana, porque mañana ya están aquí. Justo.
Sí, en el caso de la organización Vamos, que trabajamos con organizaciones de base comunitaria, sobre todo en los campos de Puerto Rico, en el interior del país, siendo la energía eléctrica, además de un derecho, un servicio esencial, como está planteado por voces de compañeras y compañeros de la UTIER, nos va la vida en esta transacción. O sea, una persona que pierda la energía eléctrica y que tiene familiares conectados a máquinas, que tiene medicamentos que tiene que refrigerar y demás, puede ver su salud seriamente afectada al punto de la posibilidad de perder la vida. Eso pasa en los campos de Puerto Rico. La energía eléctrica como servicio esencial no es una actividad lucrativa, no es una actividad para enriquecer a quien la ofrece, sino para dar ese servicio al pueblo y al país. En el caso de algunas comunidades remotas con las que trabajamos, específicamente la comunidad Toro Negro de Ciales, donde participamos en un proyecto agrícola, una finca que sirve a estudiantes también del proyecto educativo de nuestra escuela, ya hace 2-3 meses no hay energía eléctrica. ¿Y cuál es la diferencia? Las compañeras y compañeros de la UTIER viven en nuestras comunidades, son como cualquiera de nosotras y nosotros, y cuando tenemos una necesidad en cualquiera de las comunidades, uno habla con el vecino que trabaja en la UTIER y siempre facilitan la gestión y demás. Así ha sido históricamente, por ejemplo, en esta comunidad de Toro Negro. Pero desde que hace un par de meses les han quitado los materiales, las rutas, los camiones y demás. Nosotros llevamos en esa finca donde se desarrollan estos proyectos agrícolas y educativos, 2 meses sin energía eléctrica. Y el vecino que trabaja en la autoridad, que ahora ha sido trasladado, pues nos dice, mira, no tenemos con qué reparar. Y históricamente siempre han sido nuestras aliadas y nuestros aliados. A Luma no le va a interesar. Es una actividad que no genera lucro, como suplir el servicio en las comunidades remotas de Puerto Rico. Ahí no vamos a tener a quién acudir cuando tengamos esas necesidades, y en estos campos vive gente, sobre todo adulta, en mayor necesidad, que dependen de esa energía eléctrica. Eso es algo que vamos a perder en esta entrega de un servicio tan importante de manos del pueblo a manos privadas. Sino que ya en un día como este es una crisis seria. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de mi hija que acaba de comprar una casa y entonces ya tiene toda la cuenta hecha, toda la cosa, pero no hay quien llegue a ponerle el servicio. O sea, imagínate tú, eso es una cosa muy seria y es una cosa muy sencilla. Un empleado que vaya allí porque ya están todas las cuentas hechas, pero tal y como está la situación en este momento es crítico. Nosotros vivimos momentos en que de puro desarrollo de la autoridad, donde usted llamaba a la autoridad a requerir un servicio por la mañana y por la tarde había una persona instalándole la energía eléctrica, donde nosotros vivimos el hecho de que se tenía como filosofía de vida en la autoridad que nadie podía estar sin luz. Yo trabajaba en las plantas y cuando una planta fallaba había que ver cómo los trabajadores se desvivían para que esa planta volviera a entrar. Y lo mismo en las técnicas. Cuando la luz se va en algún sector, los trabajadores son parte de esa gran familia. Ese concepto desaparece y bueno, imagínate tú, tuvieron el descaro de despedir a todos los trabajadores. Eso es algo que yo tuve una experiencia similar a esta, pero yo verdaderamente pensé que eso no podía ocurrir en Puerto Rico. Y me refiero a los compañeros mexicanos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nosotros lo traímos a Puerto Rico hace unos años para que ellos nos contaran su experiencia de privatización.
En México, en Ciudad México, en una noche, una madrugada, un domingo, se metió el ejército a todos los centros de trabajo y despidieron a todos los trabajadores, unionados y gerenciales. 42,000 trabajadores fueron despedidos. Y de esa forma desplazaron al sindicato, un sindicato progresista, Sindicato Mexicano de Electricistas, y privatizaron toda la compañía. En el caso de nosotros, yo lo que vislumbro es que en la medida en que esta gente, si nosotros como país, porque es importante que tengamos esto bien claro, esto no es un problema de la UTIER, esto no es un problema de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, esto es un problema del pueblo de Puerto Rico y es responsabilidad de todos y todas unidos resolver este problema, atajar este problema. Yo creo que con la privatización de la autoridad, el pueblo va a sufrir una desigualdad energética increíble como nunca antes. Bueno, como nunca aquí se había visto. Lo que dice Justo de un mes sin luz, lo que tú señalas de varios días esperando porque nos pongan un servicio, es lo que va a repetirse en todos los sectores del país. Y esto es que son tan perversos, miren. Pero yo pregunto, porque Ricardo, perdóname, ¿por qué razón? Es que cogen mezclan las cosas. Por ejemplo, todos nosotros sabemos y estamos de acuerdo de que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que renovarse, tiene que transformarse, de que la politiquería que la UTIER ha venido denunciando hace 45 años, definitivamente eso es un mal, pero no es un mal exclusivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, es un mal de todas las agencias y corporaciones del gobierno. Así que eso definitivamente tenemos que resolverlo. Pero han venido estos señores proyectando que la energía renovable es la solución individual para resolver el problema de la autoridad. Y yo estoy de acuerdo de que la energía renovable es fundamental para el desarrollo de nuestro país, pero en manos del gobierno, porque la energía individualizada no es viable. No es viable. No es viable porque lo que va a causar es desigualdad en la medida en que las personas que no tengan dinero, que no tengan recursos para poder tener la energía renovable, pues se van a quedar fuera. Y los que nos quedemos con la Autoridad de Energía Eléctrica, vamos a tener que pagar el costo de toda la infraestructura, de toda la deuda, lo que va a encarecer aún más el costo de la energía eléctrica, por lo cual finalmente yo creo que le van a imponer entonces el impuesto al sol. Y yo creo que la energía renovable es fundamental, tiene que estar en manos del gobierno para que se desarrollen en todos los techos de las casas y que sea parte de un plan. De la misma forma que la autoridad fue capaz de electrificar a toda el área rural en un programa exitoso donde se electrificó todo Puerto Rico, yo creo que esa transformación la podemos hacer y estamos perdiendo la oportunidad porque esos 10,000 millones de dólares, si se utilizaran para transformar de verdad la autoridad, fuera todo un éxito, fuera un segundo arranque de la autoridad. Pero esos 10,000 millones de dólares, Luma se los va a fututear. Aquí no van a hacer ninguna transformación, eso es un embuste. Aquí lo que van a hacer es una línea soterrada hasta Humacao para darle energía eléctrica a las farmacéuticas de esa área, otra línea soterrada hasta el aeropuerto y 2 o 3 subestaciones que van a cambiar como parte del proceso de renovación y convertir varias plantas en plantas que quemen gas, y se acabó el evento y se acabaron los 10,000 millones de dólares. Bueno, y unos nuevos contadores, porque hay alguien que se va a llevar un guiso ahí con los contadores. Y se acabó el evento. Pero aquí la gente está soñando como si aquí fueran a poner una nueva autoridad de energía solar 50%. Todo eso es embuste. Yo me pregunto, 2/3 partes de los empleados son desplazados.
Y entonces son desplazados para que haya menos empleados o ellos van a contratar nuevos empleados y qué clase de empleados cuando están dejando ir a todos los expertos. ¿Alguien me puede explicar? Con una situación bien peligrosa, Delvis, y es que recordamos cuando trajeron a la compañía extranjera Cobra, luego del huracán María, no daban pie con bola y tuvieron que ponerle a los compañeros de Lutier al lado para que pudieran saber dónde quedaban los sitios, cómo se hacían los trabajos y demás. Cuando venga una emergencia, esos compañeros que educaron a Cobra no van a estar. Están regados por todos lados. Si traen gente nueva, no van a tener el expertise que tienen nuestras compañeras y compañeros de Lutier. Nos pone en una situación bien peligrosa. Mira cómo es el tumbe. Lo que pasa es, pues, yo te digo, esto es una corporación mafiosa. Mira cómo ellos funcionan. En el caso de la autoridad, que la gente dice, ay, esta autoridad tiene 5,000 empleados. Hubo un momento en que éramos 10,000. En los momentos más gloriosos éramos 10,000 entre unionados y gerenciales. Ahora apenas lo que hay son como 5,000. Y entonces dice, pero ¿y cómo Luma va a operar con tan poquita gente? Ahí viene la trampa. El sicario Gustavo Vélez dice que esos 10,000 millones de dólares van a promover 100,000 empleos. Yo no sé cómo él saca eso. Pero miren cómo funciona Luma. Luma no va a reclutar a un puñado grande de gente, ni siquiera a los propios empleados de la autoridad. Ellos lo que van a hacer ellos son unos administradores de proyectos. Ellos lo que tienen es un puñado de empleados, de celadores, para que les sirvan para hacerlo el trabajo que se conoce como el despacho de servicio, donde están los empleados que atienden las emergencias, que si un carro se llevó un poste y el cable está en el piso y van ellos y lo arreglan, trabajos así de emergencia. Esos compañeros se llaman los Troublesman, que trabajan servicio y tenemos uno en cada región, un grupito. Eso es lo que va a hacer Luma. Todos los demás trabajos, todos los demás servicios, ellos los van a subcontratar a muchas compañías. Actualmente ellos tienen en Puerto Rico subcontratado a Lorca Electric, a otra compañía que no recuerdo el nombre, a 2 compañías más, 3 compañías de Puerto Rico y las que ellos vayan a traer de los Estados Unidos, porque Quanta y la otra subsidiaria a eso se dedican. Esto va a ser muchos Cobra, muchos Whitefish. Eso es lo que va a haber aquí. Muchas compañías privadas, ustedes van a ver por ahí que nadie va a saber cómo está ocurriendo actualmente con Acueducto. No se crean que las cosas en Acueducto andan bien. Acueducto tiene por ahí cientos de compañías privadas haciendo el trabajo pedacito a pedacito. Ricardo, tengo que pausar. No se vaya nadie. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Ricardo, te voy a quitar los topos para cedérselo a José Tato Rivera Santana. Mira, aquí se está implantando una política, lo mencionaba en la intervención anterior, que está impulsada por el gobierno de Estados Unidos y además se articula a través de la Junta de Control Fiscal. Y la política va dirigida a que todo lo que fueron la aprobación de proyectos y de presupuesto federal para atender las consecuencias del huracán María, de los terremotos y de la pandemia, todo ese dinero, el desembolso, lo reciban empresas principalmente de Estados Unidos. Ese desembolso no lo van a recibir empresas y firmas en Puerto Rico. Va a ir dirigido a que lo reciban precisamente estas empresas. Y un poco, Ricardo lo planteaba, es convertir Whitefish en la política oficial, en la política general de manejo del desembolso de ese dinero. Porque después de Whitefish vino Cobra. Y Cobra operó igual que Whitefish. Lo que pasa es que el escándalo lo asumió Whitefish, pero Cobra operó igualito, ¿no? Y en el caso de los desembolsos federales, aquí está ocurriendo algo que tampoco se ha denunciado, pero las principales compañías que están
llevándose los contratos de los planes. Estos fondos federales requieren que las agencias sometan planes de cómo se van a usar ese dinero. Y esas empresas que están trabajando esos planes, para los cuales hay al menos 400 millones de dólares, son empresas de consultoría de Estados Unidos. No son empresas de consultoría de Puerto Rico. De modo que lo que está claramente establecido en cuanto a lo que es el mecanismo de instrumentación del desembolso de los fondos federales es que los mismos se lo lleven empresas no de Puerto Rico, sino empresas de Estados Unidos. Y en ese sentido es que se inscribe, en esa lógica es que se inscribe lo que es el contrato de Luma, lo que va a ser sin duda alguna la privatización de las plantas generatrices, que es la próxima etapa en la privatización de la Corporación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso está contenido en el plan fiscal que la Junta certificó el 23 de abril y que en ese cronograma la Junta establece que los contratos que se van a otorgar para la privatización de las plantas generatrices tienen que darse antes de que termine este año. O sea, no es para un futuro a mediano plazo, es para ahora, en el futuro inmediato, que se van a privatizar las plantas generatrices y con eso cierran la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero nuevamente es dirigido a que en el caso de los fondos asignados de FEMA para reconstruir parte de lo que es el sistema de transmisión y distribución, porque esos 10,000 millones no se lo lleven empresas de Puerto Rico, sino empresas de Estados Unidos, pues se lo va a llevar Luma, o Luma va a decidir cómo se va a distribuir ese dinero. Igual en el caso de las plantas generatrices. Asimismo está pasando en otras áreas que tienen que ver con todos esos programas federales que se han aprobado y que deben desembolsarse, por lo menos parte de ese dinero, en los próximos años. Algunos estiman que son unos 90,000 millones, depende de quién hace el estimado, pero lo cierto es que en el caso de la Junta de Control Fiscal, la misma Junta reconoce que el impacto que puede tener ese desembolso no sobrepasa el 15%, el impacto en la economía de Puerto Rico no sobrepasa el 15%. Quiere decir eso que el 85% de esos desembolsos se van a ir directitos para empresas que radican en Estados Unidos. Entonces, esto es claramente una política del gobierno de Estados Unidos que básicamente ha establecido que ese dinero aprobado no va a ser para reconstruir la economía de Puerto Rico y sí para beneficiar empresas de Estados Unidos. Esto queda bastante claro también en el propio plan fiscal de la Junta cuando reconoce que la economía de Puerto Rico, en el escenario optimista que asume la Junta en ese plan fiscal, y el escenario optimista es que se van a dar esos desembolsos de los fondos federales en un periodo corto de tiempo, es decir, en los próximos 10 a 12 años, y que las medidas estructurales que la Junta de Control Fiscal llama estructurales, pero que contienen el plan fiscal, que son medidas que supuestamente van a permitir ahorros en el presupuesto, ahorros en las agencias públicas, medidas también que ellos reconocen o establecen que son medidas estructurales para reducir los costos de las empresas privadas para establecer sus negocios, que no es otra cosa que reducirle los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Ese escenario optimista de la Junta, ellos reconocen que en el año fiscal 2030 no va a permitir ningún crecimiento económico y que a partir de ese año 2030 la economía regresa a crecimiento negativo. Fíjense lo que esto significa. O sea, si esos alrededor de 90,000 millones de dólares se desembolsan, que es la premisa de la Junta, en los próximos 8 años, de todas formas, en el año 2030, la economía de Puerto Rico regresa a crecimiento negativo. Y el presupuesto del gobierno de Puerto Rico regresa a un nivel deficitario en el año fiscal 2034. Esto lo que quiere decir es que todo ese dinero, esa purruchada de dinero, de la cual muchos inflan y hablan casi de forma hiperbólica, realmente eso no va a tener consecuencias en el desarrollo económico del país porque no va dirigido al desarrollo económico, va dirigido a privatizar, que no es otra cosa, que el dinero se lo lleven empresas privadas en contrapeso y en desmedro de servicios públicos que van a ser privatizados. Y en ese sentido, pues el país va a perder no solo ingresos que en estos momentos todavía no están confiscados, pero con los planes fiscales de la Junta sí son confiscados y esos ingresos se pierden por las próximas décadas, pero el país no va a tener economía para poder reponerlo, porque la economía va a estar en crecimiento negativo. Esto es un escenario bien desafiante para nosotros como pueblo. Yo creo que nos estamos enfrentando a uno de los momentos más críticos de nuestra historia, porque nos están desmantelando
nos están desmantelando la base material que bien o mal se había levantado, que se había construido, que todavía es nuestra. Eso se está desmantelando, pero no en función de que vaya a haber algún tipo de recompensa en cuanto a desarrollo económico, sino que por el contrario, ese desmantelamiento de la base material lo que va a implicar, precisamente porque se desmantela, es que no haya opciones cuando fracase ese modelo. Y entonces nos encontraremos en una situación todavía peor a la que nos encontramos en este momento. Por eso es que estas cosas hay que detenerlas ahora. Eso de que hay que esperar a mediano plazo, no, el futuro es el presente. El futuro es el presente, y si no actuamos en el presente no hay futuro. Eso es así, y lo que estamos en riesgo es precisamente en que nos quedemos sin base material para nosotros construir nuestro colectivo social, nuestro colectivo nacional, nuestro país, nuestro pueblo, nuestra nación, con nuestras creencias, nuestras prioridades, nuestro diseño, nuestras aspiraciones, lo que son los derechos que nosotros queremos que realmente se satisfagan en nuestro país, en nuestra geografía natural. Por otro lado, hablando de geografía natural, hay un proceso paralelo que no está fuera del diseño, de ir traspasando a manos privadas terrenos, áreas importantes de nuestro territorio, que tienen un gran valor agrícola, un gran valor natural, un gran valor ecológico, un gran valor paisajístico. Se están transfiriendo a manos privadas de sectores que no viven en Puerto Rico, que son estos inversionistas que ya se les ha denunciado públicamente, que vienen cobijados por la Ley 22 y que básicamente están comprando las mejores tierras en Puerto Rico. Y que forma parte entonces de un proceso donde vamos perdiendo también no solo la base material, sino nuestro patrimonio natural, porque está siendo vendido, en la práctica está siendo vendido y está siendo comprado por estos sectores. Así que la amenaza es que no tienen ni nuestra cultura, ni interés en nuestro país, ni en nuestra gente, ni en nuestro desarrollo, ni en nuestro futuro. Lo que les interesa es construir sus proyectos, maximizar su ganancia, sin ningún compromiso, obviamente, con el país. Entonces, cuando uno ve esto en función también de lo que está haciendo el factor demográfico, donde tenemos una población que ha decrecido por dos razones principales: por la emigración, que es consecuencia de la crisis económica, y precisamente la consecuencia de la crisis del modelo económico. Y por otro lado, la baja en la tasa de natalidad, pues se está dando un proceso de sustitución de población. O sea, que no solo es sustitución de quien tiene la propiedad sobre nuestro patrimonio construido, nuestro patrimonio público, nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio territorial, sino además que se está desplazando la población. Hay un dato bien interesante que no se destaca mucho, porque es importante señalarlo. En este momento, o sea, en los últimos años, el 80% de los activos productivos de Puerto Rico está en manos extranjeras. Eso no era así en la década del 50. De hecho, en la década del 50, más del 50% de los activos productivos estaban en manos puertorriqueñas. Y eso es un dato que evidencia cómo se ha ido transfiriendo riqueza, patrimonio público, patrimonio territorial, patrimonio de recursos de manos puertorriqueñas a manos extranjeras. Yo creo que eso es extremadamente preocupante y es un desafío que tenemos que enfrentarlo desde esta perspectiva, precisamente para entender por dónde viene la estrategia de los que quieren destruir lo que tenemos y por dónde entonces nosotros tenemos que trazar nuestra estrategia para derrotar la misma. Tengo que hacer una pausa porque no te quiero interrumpir justo. Ahora que vas a empezar, prefiero pausar y regresamos de inmediato contigo. No se vaya nadie. Estamos de regreso, justo, adelante. Sí, o sea, lo penoso de todo esto también son los rostros humanos que uno puede ver que quedan impactados. Esta privatización, además de todas las situaciones que Ricardo y Tato comentan, destruye el sistema de pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque no va a haber el personal para nutrir con su aportación a las pensiones el pago de las personas previamente pensionadas, que son nuestros viejos y nuestras viejas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Hemos visto una carta donde les
cancelan el seguro médico a las personas que trasladan de la autoridad a otras agencias para que queden sometidos a lo que puedan encontrar en esas agencias, que son cosas que me imagino que Ricardo puede explicarnos mucho mejor. Detalle. Pero hay que ver esas personas y sus familias que quedan impactadas por este robo, asalto a mano armada, que significa la privatización en manos de Luma. Ricardo, sí. Ya ha cobrado vida esta situación. Murió un compañero de 29 años de servicio, trabajaba en la central, en el edificio central en Santurce. Compañero tuvo un ataque al corazón y yo no tengo por qué dudar de que toda la presión a que han sido sometidos ese grupo de compañeros, como señala Justo, la verdad que es una cosa horrible. Si algún trabajador en Puerto Rico se sentía con estabilidad de empleo, eran precisamente los trabajadores de energía eléctrica. Ya nosotros habíamos vivido una situación de despidos masivos donde se despidieron 502 trabajadores y luego de 6 años de intensa lucha logramos recuperar el trabajo y habíamos superado los trabajadores de la energía eléctrica, tanto unionados como gerenciales, son bien apegados a su empleo, o sea, se sentían seguros en su empleo. Esto ha sido un golpe sin precedentes y muestra la verticalidad de todos los trabajadores que en su inmensa mayoría no han aceptado irse a trabajar con Luma. Y esto es interesante porque tampoco es que Luma le esté ofreciendo trabajo a todos. Luma lo único que se comprometió fue a entrevistarlo y a escoger lo que ellos entendieran propio. Y pensando en el modelo de Luma, pues sabemos que es a un puñado lo que ellos van a reclutar. Pero gracias a la militancia de los trabajadores y al saber que no tienen que dar un salto al vacío, el número mayoritario no ha ingresado, no se fue con Luma, lo que le rompió un poquito el juego a ellos. Pero como una medida de presión para forzarlos a irse con Luma, a ese grupo de empleados técnicos que ellos necesitan, pues le han anunciado que le van a quitar el plan médico. Antes que eso anunciaron que le iban a pagar 6 meses de salario más el plan médico si renunciaban a la autoridad y se iban. Pero los trabajadores están firmes. Yo espero que pues esto continúe así. La verdad es que es fuerte la situación en que están viviendo. Ya te digo, yo he visto cosas que nunca había visto en términos de reacción de los trabajadores. Yo estoy bien confiado en que el pueblo de Puerto Rico cobre conciencia de que este problema es más allá de la Autoridad de Energía Eléctrica y que hagamos la suficiente fuerza política para, como problema político el que estamos viviendo, nosotros lo podamos resolver. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque es que ya estamos en ese trance tan terrible. ¿Qué es lo que ustedes creen que va a ocurrir y cómo la gente se debe organizar? ¿Cuál es la acción? Ustedes ya saben, porque yo he visto tantas organizaciones, incluso hasta organizaciones religiosas. He tenido yo en mi programa protestando por el asunto de Luma. Pero ¿cómo unimos todas esas voces que han sido detalladas? Porque hay que ver cómo cada una de esas organizaciones ha detallado los males del contrato de Luma. Pero ¿cómo unimos todas las voces y logramos hacer un cambio en esto? ¿Qué es lo que ustedes piensan que puede ocurrir o que debe ocurrir? Yo creo que ese es uno de los problemas principales que tiene Puerto Rico, de cómo nos unimos como país para hacer un movimiento, para hacer una transformación. Hay mucha gente buena haciendo esfuerzos desde diferentes áreas para alcanzar ese país mejor que nosotros todos queremos. Yo no tengo duda de eso. Yo lo que creo es que aquí cada cual tiene que hacer lo que pueda hacer y dejar de hacer lo que no tiene que hacer, lo que sea. Como siempre decimos nosotros, aquel que se sienta bien y que quiera rezar, que rece. Pero el que quiera hacer algo más y se sienta bien mandando al carajo a Luma y a todos los que están en contra del pueblo, pues que lo haga. Pero algo hay que hacer.
Y yo creo que en los últimos días hemos visto mucha gente tirándose a la calle, muchas organizaciones distintas haciendo cosas y en todo Puerto Rico, prácticamente en todo Puerto Rico van a ir tirándose la gente a la calle. Yo tengo la esperanza de que una vez el pueblo comprenda y supere toda la campaña que los politólogos a sueldo vienen dando y que los medios de comunicación corporativos vienen dando en favor de Luma, eventualmente venga el clic donde el pueblo entero se tire a la calle, como pasó con el gobierno, con el verano del 19, como pasó con Vieques. Yo tengo la confianza de que el pueblo salga a la calle a defender su autoridad de energía eléctrica. ¿Qué opinas tú, Justo? Sobre lo que llevamos meses planteando lo dañino que es el contrato de Luma, y me hace recordar cuando se anunció que venía la Junta de Control Fiscal y por un momento hubo un favor de parte de muchos sectores del pueblo hacia que viniera la Junta. Y recuerdo todo el trabajo que se hizo advirtiendo: la Junta no es una cosa buena, la Junta va a hacer mucho daño. Años más tarde, es muy poca la gente que cree que la Junta ha hecho algún tipo, la Junta de Control Fiscal ha hecho algún tipo ha significado algún tipo de beneficio para Puerto Rico. O sea, ha ido contra nosotros, la clase trabajadora, contra la gente pobre, contra quienes más necesitamos. Asimismo, estamos compartiendo donde quiera que tenemos la oportunidad. Luma no es una cosa buena, Luma es una cosa que nos va a hacer mucho daño. Mi exhortación a nuestra gente es que no esperemos a que el daño esté hecho. El momento de movilizarnos es ahora. Como plantea Ricardo, hay muchísimas convocatorias sucediendo, hay que ir, incorporarse, participar. Eso va a estar sucediendo en todas las próximas semanas. Ojalá que no esperemos a que el daño esté hecho, que sintamos el golpe, que seamos afectados, afectadas, para movilizarnos. Las convocatorias están en las redes sociales, están en los medios de difusión del país. Asistamos a eso, porque definitivamente Luma se va a revertir. Sin lugar a dudas, se va a revertir, pero que ojalá que lo podamos revertir antes de que venga la masacre. Exacto. O sea, porque realmente si algo que los puertorriqueños y las puertorriqueñas tenemos que recordar es el huracán María, y tenemos que recordar lo solos que estuvimos, y tenemos que recordar el tiempo que estuvimos sin energía eléctrica. La energía eléctrica del país debe estar en manos puertorriqueñas, punto, porque son las manos puertorriqueñas las únicas que le interesa realmente el bien de los puertorriqueños en situaciones como las que se van a repetir. Si nosotros estamos viendo que cada vez, ustedes han visto como lo que se ha anunciado que viene la temporada de huracanes, nosotros no podemos pensar que no nos va a tocar alguno, ojalá que no, pero tenemos que tomar en cuenta que a nosotros en este asunto en particular nos va la vida. No podemos dejar la Autoridad de Energía Eléctrica en manos de quien no les interesa el bienestar del país y que puedan montarse en un avión y marcharse hacia otro sitio cuando nosotros nos tenemos que quedar aquí. Me quedan 2 minutos, Tato. Mira, yo recojo lo que ha expresado Justo y Ricardo sobre la importancia de sumarse y sumarnos a las movilizaciones que están convocadas. Esta es la respuesta que va a ser efectiva. La experiencia nos ha dicho que ha sido la movilización, la presión pública, la denuncia, lo que lleva a que finalmente se reviertan decisiones que son nefastas para nuestro pueblo y entonces se escuche lo que es el reclamo mayoritario. A mí me parece que en este caso en particular ha ocurrido un patrón que se ha repetido, justo lo señalaba, con hechos anteriores. Inicialmente en el debate público la propuesta que es nociva tiene alguna simpatía, genera alguna fuerza, pero en la medida en que se va denunciando, se va desmenuzando, se va profundizando en la discusión pública, pues salen a flote las verdades, y cuando salen a flote las verdades, pues no hay más nada que explicar porque están las verdades sobre la mesa y la gente es muy sensata cuando asumen posiciones con relación a asuntos que son neurálgicos, como es el asunto de la energía eléctrica. Y a mí no me cabe la menor duda, yo creo que ya es obvio
que la opinión pública se ha volcado contra el contrato de Luma y se ha volcado contra toda esta estrategia de privatizar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ese es el primer round ganado. O sea, hemos ganado el primer asalto y ahora falta completar el resto del triunfo con la pelea, que es la movilización, en la calle. Yo creo que por ahí es que vamos. Eso es lo que me preocupa a mí, la movilización en la calle. Eso es lo que me preocupa, porque ese tiene que ser el golpe más fuerte. Fíjate pues eso va ocurriendo ya. La movilización en la calle está ocurriendo ya, afortunadamente, ya está ocurriendo. Y de hecho va en crecimiento, la movilización en la calle va en crecimiento. Y lo interesante, yo creo que es lo que resulta esperanzador, es que esa movilización en la calle refleja y representa la diversidad del país. O sea, no se trata solo del sector sindical, que naturalmente, por razones obvias, se opone a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es que ahora son los religiosos que marchan el domingo. Exacto. Pero son organizaciones profesionales que anteriormente no son las que marchan, porque las organizaciones profesionales, el Colegio de Ingenieros no marcha, pero ya se expresó en contra de Luma. Los industriales que estuvieron promoviendo la privatización ahora dicen, mira, aguántate claro, ahí. Yo quiero la privatización, pero así no. Lo que pasa es que ellos han utilizado la estrategia de no contestar, no lo contenderé. Y nosotros veníamos peleando solos. Y nosotros veníamos denunciando solos. Y el abogado de la Unión ha venido denunciando solo, pero como ellos no contestan, pues entonces es un poquito más difícil la pelea así. Ellos no tienen argumento para sostener el tumbe. Y en la medida en que se han ido visto forzados a salir afuera, la gente va cobrando más conciencia. Se me acabó el tiempo. Pero gente, que no se nos acabe el tiempo. Yo he querido tener una fuerza de decirle a ustedes, mira, no se duerman en las noches los que están conmigo, sino al resto del país, a los que necesitamos realmente ponernos de pie. Y vuelvo y le digo, la democracia se defiende en la calle, se defiende en el trabajo diario, se defiende en el pensamiento crítico, se defiende en tener conciencia de lo que es nuestro país, de lo que es nuestra cultura y hacia dónde nosotros vamos. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y vamos a ver qué pasa en adelante. Gracias por estar aquí. Que tengan un día maravilloso. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. No se muevan en lo que apago esto y me dice